Bendiciones para ustedes y estamos aquí nuevamente para compartir la palabra a la luz de las escrituras. Dios le bendiga, pastor. Amén, pastora. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Me alegro. De verdad que hoy vamos a tomar este tema para que lo ampliemos y podamos compartirlo, porque de verdad es un tema que muchos les ha llegado inquietudes. ¿Qué le pasa al hombre sin Dios, pastor? ¿Qué le pasa al hombre sin Dios? Le pasa todo, porque es que vea, pastora, es como cuando la persona no tiene vitamina y está siendo vulnerado, es vulnerado por todas las clases de enfermedad. Así sucesivamente, cuando no tenemos al Señor Jesucristo, nosotros estamos para que nos tire de aquí para allá y de allá para acá un demonio, y de aquí para allá y de allá para acá. Entonces vemos que la vida sin Dios significa vivir sin Dios. Cuando nosotros estamos, pastora, vea, con el corazón vacío, que no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos vulnerables para todas las acechanzas del enemigo. Porque si nosotros cuando buscamos de nuestro Señor y estamos con Él, tenemos ataque, ahora qué tal cuando no estemos buscando de Él. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos y apropiarnos de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Él. Y confiar en Él. Pastor, y es que si analizamos un poco con respecto a este punto y el tema que tenemos, ¿qué pasa o qué le pasa al hombre sin Dios? Y vemos que cuando una persona está sin Dios en esta vida, aún miremos también el otro punto después de morir. Vea, pastora, vea, nosotros tenemos que buscar la salvación estando vivos. Aquí, cuando nosotros estamos aquí en la tierra, que estamos, hay mucha gente que dice de que porque ellos son dadivosos, le dan al uno, le dan al otro, con eso ya tienen la salvación. No, la salvación hay que compasarla con la fe, hay que compasarla, uno tiene que meterse a los mandamientos de Dios, uno tiene que buscar la Biblia, tiene que cumplir los requisitos que Dios manda para yo poder estar, el día que yo fallezca, el día que me vaya de aquí, ya yo tener una seguridad confiando que yo voy para donde está Jesucristo. Y mire, yo quiero decirles algo a usted, y es, la vida es tan corta que en muchas ocasiones ha rechazado la verdad. Y cuando rechazamos la verdad, que es la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos vamos a llevar el día que nos muéramos? Cuando nosotros rechazamos la verdad, pastora, estamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros veamos, mire, estos son temas que son para nosotros analizarlos. Y de pronto la gente de afuera va a decir, pero ellos, ¿por qué cogen esos temas? No, lo que pasa es una cosa, que tenemos esa gran necesidad de hacerle llegar este poquito conocimiento que nosotros tenemos a la gente sobre de la necesidad que hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y es que si miramos algo más y tiene que ver, ¿qué te puede llevar? Nada. Además, la Biblia claramente hay un infierno, pastor. Sí, pastora. Hay un lugar de Seol. Porque es que mire usted una cosa, dice que el día del juicio, o sea, el que no se haya arrepentido será tizón para arder allá en el lago de fuego, quemándose con Satanás el diablo. Entonces, si eso está hablando la Biblia, si la palabra de Dios dice eso, es porque eso se va a cumplir, ¿yo? Claro. Porque eso es que tiene que tener cumplimiento, porque es palabra de Dios. Nosotros tenemos es que aferrarnos y leer las escrituras, porque en ella está la vida. Y es que si no nos ponemos a cuenta ahorita que estamos en vida, que podemos darle la gloria a Dios, que podemos buscar de su presencia, ahora imagínense el día que partamos, porque ahí sí vamos a tener tremenda sorpresa en el momento. Entonces dice la escritura que es el lloro y el crujir de dientes. Sí, señor. Pero mire usted una cosa, por eso es que yo siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo. El que tenga su mamá, el que tenga su papá, denle cariño estando vivo, denle amor estando vivo, ayúdelo estando vivo, porque ya después que muera, ya entonces que van a llevar flores, que van a llorar, no, ya no se hizo. Si no se hizo nada cuando estábamos aquí en la tierra, menos ya después de muerto. Así que nos vamos a ir a la luz de las escrituras. Y yo quiero que empecemos a ampliar el tema. ¿Qué le pasa al hombre
sin Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie hace y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mire, pastor, aquí miramos algo en este pasaje de la palabra de Dios. Y podemos ver que tenemos que si conocemos al Hijo, conocemos a Dios. Pastora, vea, cuando el Señor le hablaba y está hablando, nos está hablando sabiamente. Porque nosotros, hay veces que nosotros buscamos varios dioses. Y nosotros tenemos que buscar un solo Dios. Por eso dice que el que conoce al Padre solamente es el Hijo. Y el Padre conoce al Hijo. Entonces, mire usted una cosa, porque sabemos que es el mismo. Entonces, aquí vemos algo, pastor, y es que nadie puede conocer a Dios si no conoce a Jesús. Porque es que vea, si nosotros no conocemos a Jesucristo, que fue el que vino a dar la vida por nosotros, Sí. no vamos a conocer nada. Por eso cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo él? Tanto tiempo andar con vosotros y todavía no me conoce. Entonces nosotros tenemos que entender y tenemos que buscarlo a él. Porque es que nosotros no podemos seguir a otro Dios, tenemos que seguir a Jesucristo, nuestro Dios. Y es que si miramos algo, amigo, usted que está allí, esta es palabra, la palabra mía nos lo está enseñando. Yo quisiera volver a leer el tema para que usted lo entienda. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo le será revelado, o a quien se lo revela. Ahora, si miramos un poco más y profundizamos este punto y este tema, y es, sabemos que si conocemos a Jesús, conocemos a Dios, y no podemos conocer a Dios sin conocer a Jesús. Que Él es Dios. Entonces, esto es para que usted se profundice, para que usted lo analice, para que usted lo medice o lo medite. Sí, analizando también, pastora, porque es que si nosotros nos volvemos analistas de la palabra de Dios, si yo estoy analizando un versículo, si me llena el corazón y me está impactando y me está llenando de emoción, yo lo repito, ¿cierto? Y vuelvo y me dan ganas otra y vuelvo y lo repito. A eso se llama analizarlo. Lo estoy Y es analizando. que, pastor, el hombre se ha desarrollado por la ignorancia, porque es que busca en otros lugares, en los lugares equivocados, y perdonen que les tenga que decir esto, pero en muchas ocasiones llegan a buscarle a Dios en el budismo, en religiones, aún en el paganismo y en santos. Y la palabra nos está enseñando, en la cual hoy estábamos aplicando, pastor, que mire que nos dice que todas las cosas le fueron entregadas al Padre. Al Hijo. Sí, al Hijo por medio del Padre. Entonces, aquí que vemos, pastor, y es que si todo se le fue entregado al Hijo y que si conocemos al Hijo es como si conociéramos al Padre, entonces no podemos conocer a Dios si no conocemos a Jesucristo. Por eso, mire, cuando nosotros estamos analizando, pastora, que Jesucristo vino aquí a la tierra, y cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿sabe por qué lo hizo? Por amor, a la humanidad. Nosotros tenemos que ser precisos, concisos, que Él vino a dar la vida por la salvación de toda la humanidad. No vino Él no tiene excepción de personas. Él no tiene colores, Él no tiene que ver con nada de colores. Él vino a salvar toda la humanidad. Por eso, cuando dicen todas las cosas fueron dadas a Él, ¿cierto? Y es que si miramos, pastor, aquí también este otro punto, y es que Dios envió a su Hijo para conectarnos con el Padre. Sí. Que viéndolo bien, hay que conocer al Hijo para estar con el Padre al mismo tiempo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera dio Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel el que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros estamos
hablando de ese Y estamos versículo. hablando de Jesús. Hay Estamos- que conocer a Jesucristo. Estamos hablando de ese versículo, estamos hablando de Jesucristo. Vino a dar su vida para que todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí hay una promesa grande. Sí, ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que yo me tengo que afianzar de la palabra de Dios para yo tener herencia en el reino de los cielos. por eso algo, amigo, usted que está allí, es que cuando tú rechazas a Jesús, que es la vida, estás llegando al punto del humanismo. Y el humanismo se refiere al humanitarismo. Pastora, vea, cuando nosotros ya estamos buscando, o sea, cosas de nuestra propia vida, la palabra de Dios dice que aquí en la tierra buscamos, el que está buscando las cosas terrenales, eso va a encontrar. Lo Así terrenal, porque nosotros tenemos que buscar todas las cosas compasadas. No es que nosotros ya, porque ya estamos aquí hoy, estamos hablando, nosotros no buscamos las cosas, por ejemplo, no buscamos la comida, no buscamos la platica, nosotros trabajamos, nosotros hacemos qué hacer. Y es que, pastor, miremos un poco más que para explicarle lo que tenga que ver con el humanismo. Y esto es lo que percibe el mundo, que es lo que hoy en día, que es lo que el hombre y muchos de los hombres que no tienen el conocimiento claro de la palabra, perciben las cosas del mundo. Por eso cuando nosotros nos estamos apropiando de las cosas toditicas, de las cosas terrenales, si yo las cosas espirituales las estoy buscando terrenal, estoy perdiendo el tiempo. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque aquí en la tierra estamos buscando, si aquí esto fuera así como estamos hablando, que lo que buscara uno aquí en la tierra tuviera salvación, tuviera vida eterna, pues fuera otra cosa, pero aquí no hay nada seguro, pastora. Aquí la seguridad que hay es que uno mañana o pasado mañana, temprano, más temprano que tarde, nos vamos a partir de aquí. Sí. Mire, hubo un hombre, y ese hombre se llamó, o se llama, Cauchol, o Cauchó. Y este hombre escribió en uno de sus libros dice que Dios no existe, que la Biblia no existe. Mire hasta dónde ha llegado esta situación, y de ver de qué manera el enemigo ha retorcido su ideología humana. Pastora, vea, si nosotros nos ponemos a analizar esas cosas, esos blasfemos, esas cosas que esos anticristos que están hablando, haciendo cosas que no deben de hacer. Y eso es antibíblico. Antibíblico. ¿Quieren que le diga, pastora, vea, eso viene desde el comienzo del mundo? Porque hay veces que nosotros nos ponemos a pensar, no, que esto ahora, no, eso viene de hace mucho tiempo atrás. La gente, si nosotros vamos a analizar el tiempo de cuando David mató a Goliat, que se lo entregó el Señor en sus manos, ¿qué decía Esaú? Esaú decía, el rey Esaú es el ungido de Dios. El Señor está con el rey Saúl, no. Ya se había apartado. El rey Saúl estaba muy aparte de nuestro Señor. Quiere que le diga, pastora, hay veces que nosotros tenemos que entender también. Cuando esa persona, por ejemplo, que está escribiendo esos libros, que no hay Biblia, que no hay Dios, que ese es el ateo más grande que hay en el mundo. Precisamente voy a tocar otro punto, y es que aún él habla de la inteligencia artificial, que ese va a ser un método muy, muy bueno, o mucho mejor, para poder entender la Biblia, porque ahí sí se va a poder expresar según él o aquel hombre la palabra. Nosotros tenemos que... Tremenda la corrupción de la mente, de todo lo que llega a ese corazón, pastor. Vea, la mente artificial, eso sí es una cosa. Por ejemplo, hay personas que están muertas. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, hay personas que están muertas y las ponen a hablar como si fuera esa persona. Es de esa inteligencia artificial. Por ejemplo, ya hoy en día ya la gente está grabando música. ¿Sabe cómo está grabando? Artificialmente. Artificialmente. Entonces, y es que mire algo que está pasando todavía, y que hay personas que se están quejando de esto, y es que en muchas ocasiones les toman su voz y después los llaman para
pedirle cierta cantidad de dinero y en ese momento, si la persona no está allí, son estafados. Y según él, dice que ese va a ser un método inteligente de la cual va a servir de mucho para poder explicar la Biblia como debiera de ser, porque lo que podemos entender es que la Biblia que fue creada desde el principio de la creación, para él no está bien. Ahora, hay una cosa que le voy a decir, porque él entonces se dice y se contradice. Porque si él le está diciendo que la palabra de Dios no existe y que Dios no existe, entonces ahora está diciendo que la inteligencia artificial está hecha para... Va a ser un cambio transformado. O sea, para leer las escrituras. Pero vamos, ¿cómo la vamos a leer? Si la vamos a leer a su acomodo, estamos leyendo las escrituras para el anticristo. Claro, es que entonces, por ahí es el camino, porque entonces, es que no hay de otra. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo, cuidado de los falsos maestros. Cuidado, falsos profetas. Y de los falsos maestros. Nosotros tenemos que analizar y vamos a ver para dónde nos vamos a agarrar. Yo, por supuesto que yo me agarro de la palabra de Dios y no me voy a andar poniendo a alegar con nadie, en que cada quien haga lo que quiera, y yo debo de seguir mi camino así como yo lo llevo. Y es que mire hasta dónde llega la situación del humanismo, que se creen y hacen creer a las personas que ellos tienen la solución al problema del humano. Mire, pastora, vea, por eso le estaba yo diciendo al rato que cuando la persona hace una cosa por aquí, hace otra cosa por allá, y vamos buscando lo terrenal. Por ejemplo, hay veces que la gente se pega, por ejemplo, de hombres aquí en la tierra. No, que fulano de tal, dice sí, por eso dice la escritura, dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Que cree en el hombre. O que sigue otro hombre. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque hay que veces que nosotros, no, que aquel tipo sí hace las cosas bien, porque aquel hombre no. El único que hizo las cosas bien se llama Jesucristo. Amén, amén. Bueno, miremos que cuando hablábamos de estos puntos, y vamos a seguir ampliando, y es que vemos en muchas ocasiones que el rechazo es tan fuerte, la corrupción es tan grande, donde se habla que no necesitamos los mandamientos, que no necesitamos un código moral, que no necesitamos una conducta. No, lo que pasa es una cosa... Y la palabra nos está enseñando los mandamientos y nos está advirtiendo muchas cosas. Cuando la persona no acepta los mandamientos, cuando la persona lleva la inmoralidad de la vida como él quiere llevarla, va directico pues de Satanás. Por eso el tema que hoy está con ustedes, y es, ¿qué pasa con el hombre sin Dios? El hombre sin Dios lo lleva totalmente a la perdición. Sí. Nosotros tenemos que apoderarnos de esa palabra y ponerle la confianza y ponerle la mirada a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que dio la vida y es el único que nos da la salvación. Y es que, pastor, es tanta la mentalidad del hombre por sí mismo, porque como esas personas no creen en Dios, se creen como superiores, y vemos que son personas que no aceptan los mandatos que Dios mismo ha delegado para la humanidad, para que advertencias, para que no caigan en el pecado, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero también vemos algo, pastor, y es que hay hombres que aún se expresan, es que aquí hay hombres muy inteligentes, personas muy inteligentes intelectualmente. La tecnología está por encima de muchas cosas. ¿Para qué más? Los computadores son útiles, y mejor dicho, es la mejor máquina que pudieron traer para nosotros no hacer nada, para hacerlo mejor. Entonces mire que todo lo queremos fácil, pero a nuestro acomodo. Lo que pasa, pastora, es que nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, la gente que lleva una secta apartada de los mandamientos de Dios, esa gente va a hablar igual como nosotros hablamos. Y lamentablemente usted pone, por ejemplo, una prédica, llega una prédica en la calle y a ustedes no la voltean a ver. Y un cliente de eso pone a predicar, pone un bable allá y se pone a predicar él a su manera y se llena eso. Nosotros tenemos que esa libertad que nosotros tenemos que irla recogiendo. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque ancho y despacioso es el camino que nos lleva a la perdición. Y a la perdición. En angosto y estrecho es la puerta por donde se entra ande
nuestro Señor Jesucristo. Y es que, pastor, analice, amigo, usted que está allá. Nada se lleva. ¿Y qué puede pasar si usted se muere? Nosotros cuando Existe, pastor, el infierno. sí existe, pastora, porque desde que estamos La Biblia lo está hablando, la Biblia lo explica. desde que estamos hablando de un lago de fuego, ese no, y dice la Escritura que allá arderá para siempre. Allá no cesará eso. Eso es como de azufre, eso es como de cosas que se está derritiendo allá, en fin. Nosotros tenemos que hablar lo que habla la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos poner a hacer comentarios fuera de la palabra de Dios. Y es que vamos a seguir avanzando con respecto a este tema. ¿Qué pasa con el hombre sin Dios? Y vemos que el problema del ser humano, y vemos que los ricos le quitan el dinero a los pobres. Pastor, vea, por eso dice de que ¿dónde está? Por ejemplo, cuando el joven rico se allegó ante el Señor y dijo, maestro bueno, tú que eres bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Le dijo el Señor, guarda los mandamientos. Y no, todo eso lo he hecho de mi juventud. Y le dijo el Señor, todavía te falta algo. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y agachó la cabeza. Qué duro le dio. Se sintió tan ridículo delante de él que agachó la cabeza y se fue. Mire, ¿cuántas personas no se van cuando se les habla de la palabra de Dios, los mandamientos, las reglas? Nosotros, pastor, en ningún momento podemos decir que el dinero no es bueno. Sí es bueno. El dinero no es, el dinero viene a vivo. Después que el Señor, si nosotros vamos a analizar las posesiones que tuvo Job, las posesiones que tuvo Abraham, Sí. Jacob, toda esa gente fueron acaudalados, fueron gente que el Señor los llenó de plata. Los bendijo. Entonces, mire usted una cosa, si estamos hablando de aquello, y aquello estamos hablando de los patriarcas en ese tiempo, ahora nosotros que somos herederos también Y coherederos de toda esa bendición, de la salvación de ¿por Cristo. qué nosotros nos vamos a excluir de la grandeza de Dios? Bendito sea el Señor. La verdad que este tema, ¿qué pasa con el hombre sin Dios? Vemos también que, y me voy a meter un poco a una época muy atrás, pero tiene que ver con el comunismo, que es ateo y es de fundamento, pastor. Pastor, si estamos hablando del comunismo, todo el que sea comunista no cree en Dios. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque el comunismo, hay veces que dicen que ellos creen en su armamento que Más sin tienen. embargo, pastor, me voy a meter a otro puntico acá y es, aún se creía mucho tiempo atrás, por eso hablo de una época pasada atrás, que aún, pastor, pude ver en los colegios, porque yo también en mi época llegué a ver libros de historias, de geografía, más que todo historia, y allí mostraban una evolución de la cual con el tiempo, pero vamos a hablar de esa época donde el ser humano, según las creencias que aún ellos tienen, creían, porque eso fue derribado, eso fue acabado a raíz de por ahí, en un año, en una época también después, en el 1954 más o menos, para esa fecha, fue derrotado o derribado esas creencias de que el hombre fue creado por el mico, por Chita. Entonces, tremendo, porque mire que yo llegué a ver en esas páginas de esos libros, de la cual yo veía cuando el hombre estaba encogido a medida, y ahí lo mostraban, como inculcándole unas creencias humanas. Pastora, vea, cuando nosotros estamos hablando de esas cosas, estamos pisoteando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Sí. la Escritura dice que nosotros fuimos hechos a A imagen imagen. y semejanza de Él. ¡Qué hermosura! Entonces, cuando nosotros, ¿quién ha dicho de que fulano, vea? Antes a lo contrario, hay veces que al ser humano le gusta de mamar gallo, como decimos nosotros los costeños. Entonces nosotros nos ponemos a decir que fulano se parece a fulano, se parece a este animal, se parece a este otro. Nosotros estamos pisoteando la dignidad de Dios. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza, aserción de la persona que somos. Y es que, mire,
que en esa época de 1954 se descubrió el ADN de la teoría de la evolución cuando cae. Por eso es que ya todo ya ahorita ya esa ideología barata, se puede decir, ya no está, porque nosotros que ya somos conocedores y tenemos el conocimiento claro, sabemos que somos creación de Dios. Cuando la gente se puso a creer en filosofías humanas, en cosas negativas, hay veces que, por ejemplo, mire usted que en ese tiempo, hace mucho tiempo, hace por ahí como unos 40 años, o que decían los profesores a los muchachos que estaban estudiando bachiller: Dios no lo hay, Dios no lo hay, no haya, pero eso no se lo vayan a decir ni a la más sin embargo, no lo vayan a decir no a nos vamos nadie. muy lejos, pastor, y es que hay lugares, por ejemplo, universidades, no vamos a mencionar aquí a X o Y, no, pero sí vamos a decir donde todavía inculcan fisiologías humanas. Donde hay disturbio en esas universidades, donde hay disturbio, donde hay cosas que no, esas revueltas que se forman, es porque están inculcándole a la humanidad lo que no le deben de inculcar, ¿yo? Porque es que nosotros somos, ¿sabe cómo somos nosotros? Nosotros somos un imán. Muchas veces a usted no se le pega nada. Pero si yo tengo ese imán, yo voy recogiendo todo. Hay muchas personas. Todo lo que se le aparece, toda basura. Hay muchos jóvenes que están centralizados y están estudiando lo que están estudiando. Y ellos no le paran bola a nadie. Pero ellos saben de que hay Dios porque ellos nacieron debajo de unos principios fundamentales. Ellos nacieron debajo de un mandamiento, de una creencia divina y que se llama Jesucristo. Bueno, vamos a aclarar algo antes para que cuando hablamos de la palabra que el pastor decía que no le pararan bola, es como quien dice no le prestemos atención a eso, porque no vale la pena, son maneras de expresar, para nosotros es algo común, normal. No pare bola es cuando uno le está hablando a otro y el otro no está parando no está bola. prestando atención. No está prestando atención. Una vida sin Cristo, una vida sin Dios, te lleva a una vida sin propósito, te lleva a algo que no vas a llevar ningún rumbo, pastor. ¿Por qué? Porque significado ninguno. La persona cuando no tiene a nuestro Señor Jesucristo en el corazón es como un barco a la deriva. Como cuando un barco no tiene timón, corre para allá y corre para acá y la ola lo lleva para allá y la ola lo estrella para acá y está inseguro y en cualquier momento va a naufragar. Sí, se hunde. Sí. Vamos a ir a la luz de las escrituras porque queremos seguir compartiendo qué pasa con el hombre que no tiene a Dios. ¿Y qué le pasa al hombre que no tiene a Dios? Oiga, cuando usted está haciendo esa pregunta, ¿qué le pasa al hombre cuando no tiene Dios? ¿Qué le pasa al hombre cuando está sin Dios? Mire, se pueden analizar ustedes. Nosotros estamos paciditos. Nosotros no tenemos nada. ¿Qué estamos mostrando? Estamos mostrando. Mire usted una cosa, vea. A mí me ocurrió eso y a usted y andando con usted también nos ocurrió eso. Vamos por acá y la gente dice, pastor, vea, mire. ¿Por qué? Porque la apariencia de uno demuestra lo que es uno. Porque yo digo algo y es que yo creo que hay algo especial en aquellas personas que ven en eso en uno y es que Dios pone como que ese sentir y de ver a alguien. Es que Dios refleja su gloria en las personas que Él tiene escogidas, que Él les ha hecho un llamado. Entonces, ese es el punto especial de nosotros, de poder llegar a un lugar y poder que no nos vean a nosotros como humanos, pero que vean al Todopoderoso, a Cristo Jesús en nosotros, que reflejado en nosotros. Así que vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo del 11 en adelante, dice. Estamos hablando de Salomón. Mire las palabras que vamos a leer. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y a los
desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Por qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Termino comillas. Nada. Sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como a la luz a las tinieblas. Pastor, yo me voy a detener aquí para mirar algo en estos pasajes que estábamos leyendo, y es que cuando este hombre hablaba, Salomón. y aquí la clave de estos pasajes es vanidad de vanidades, y vemos que dice que él se daba de cuenta de lo que habían hecho sus manos, vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. O sea, en esta tierra. Mire, pastora, vea, usted sabe que Salomón fue el rey de la sabiduría. Y hay veces que nosotros tenemos que saber utilizar la sabiduría. Porque si nosotros estamos utilizando la sabiduría para implantarla aquí, para buscar lo terrenal, nosotros estamos haciendo lo que estaba haciendo Salomón. Sí. Perdiendo el tiempo. ¿Quiere que le diga? Nosotros sabiamente, nosotros tenemos que buscar es a nuestro Señor Jesucristo. Hacer buenas obras que le agraden a Él. Porque si Salomón estaba haciendo con sus manos, haciendo obras de necedad, él mismo lo decía. Sí, porque mire que aún en el versículo 12, voy a adelantarme, dice, pero volví a mirar para ver la sabiduría de los desvaríos y la necedad. De los varios, ¿cierto? De los desvaríos. De los desvaríos. Bueno, O entonces, sea, de lo que se había salido de las manos. sí, mira, usted cuando él ya estaba analizando esas cosas, ya estaba ya viendo Los errores. Los errores, el fruto de lo que él estaba De ganando. lo que él estaba haciendo. Sí. Usted mire que vanidad de vanidades, delante de Dios es pecado. Y mire las consecuencias de la cual hubo que afrontar. Y hay que afrontar. Entonces, mire que todavía el 13 sigue diciendo en una parte donde dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. La sabiduría sobrepasa la necedad, porque es que mire esto una cosa, cuando la O persona sea, es Dios necia, debe estar por encima de todo. claro, cuando la persona es necia, es porque, ¿sabe quién es necio? Satanás. El enemigo. Ese es necio. Y cuando nosotros hablamos de necedad es porque le estamos dando la prioridad a él. Cuando nosotros estamos diciendo que la sabiduría está por sobre de la necedad, eso lo estamos viendo y eso lo estamos diciendo, que Jesucristo está por sobre todas las cosas. Y es que, mire, usted que está allí, si usted pudo haber conseguido cosas y quizás en sus planes, es conseguir mucho más. Tenga mucho cuidado con esto, porque eso es lo que usted cree. Pero llegará un momento en que eso se le va a volver a usted una maldición. Por eso es que dice que lo mal venido se va como por agua. Sí. Y por eso es que nosotros tenemos, porque es que vea, cuando nosotros hacemos las cosas por necedades y buscamos, como se dice, las cosas en la parte donde no las debemos de buscar, nosotros estamos albergando cosas negativas. Nosotros no estamos haciendo lo que a Dios le agrada y por eso no somos multiplicados, no somos fructíferos en lo que estamos haciendo. ¿Qué le pasa al hombre sin Dios? A cuentas tiene que darle a Dios de todo lo que haga en esta tierra. Y sabemos que hay un infierno. Y que si la persona no se arrepiente, que la persona no busque de Dios, va a parar allá. A tener consecuencias. Sí, y va a parar allá, pastora. Tenemos que tener pendiente de que este mundo, tarde o que temprano, Es pasajero. tarde o que temprano, si no se ha acabado todavía, que nosotros lo podamos ver, pero nosotros sí podemos padecer de aquí. Y nada nos llevamos. Así que hay algo que como les decía, es como una maldición porque Dios te puede quitar lo que tienes y no vas a poder tener el don de disfrutar lo que quieres o lo que tienes. Porque es que cuando nosotros nos sentamos
No vamos a ser como el hombre cuando estaba almacenando los productos y que decía, cuando ya tenía todo lleno, decía, ahora sí me voy a señoría yo, rellénate, cuerpo viejo, aquí, ¿no? ¿Y qué le decía el Señor allá arriba, necio? No sabes que esta noche Voy por ti. voy a mandar la muerte, que vaya por ti. Entonces nosotros, hay veces que nosotros hacemos los planes Planes sin contar con Dios. a nuestra manera. Y primero tenemos que darle el turno a nuestro Dios. Si amanezco vivo, si Él quiere, si es de la voluntad de Él. Eclesiastés 6, y vamos a leer el versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que consuma y desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Mire bien lo que aquí nos está hablando, de lo que ahora estamos hablando, que en muchas ocasiones Dios te quita las cosas, porque es que Él conoce, pastor, los pensamientos, Él conoce lo que maquina tu mente. Por eso cuando está hablando los versículos ahí, dice que el hombre con plata come bien, anda bien, viste bien. Pero a la última hora, los que se señorean de todas esas cosas son los de afuera. Es que lo dijo la palabra, mire Sí. que se la voy a volver a leer. Sí. Hay un mal que he visto debajo del cielo Aquí en la tierra. y es muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan extraños. Cuando está hablando de extraños, está hablando la verdad. Sí. Porque es que, mire usted una cosa, la persona puede tener grandes posesiones, puede tener la plata que quiera tener aquí. Pero si de un momento a otro le dio un infarto, no va a creer que la plata se va con él. Nada. Ni se la van a echar tampoco. Allá no se la echan en el ataúd. Entonces, ¿qué le pasa al hombre? Cuando el hombre está sin Dios, haga cuenta que con la plata no va a comprar la salvación. Ni la salud. Ni la salud. Porque es que nosotros aquí es que tenemos que buscar la salvación en vida y buscarla físicamente y espiritualmente. Y es que eso es un don que Dios le da a uno de poder disfrutar lo que Él nos ha permitido, lo que Él nos ha dado. Porque mire que le voy a dar unos ejemplos de personas o de gente de que pueden tener dinero, pueden tener poder, pueden conseguirlo todo. Pero hay en su corazón una tristeza y una amargura que de quererse quitar la vida. Cuando la persona, pastora, vea, se quiere quitar la vida, es porque ya Y lo pueden tener todo, porque hay dinero, fama. Y ya se ha dejado poseer del enemigo. Claro, porque no tiene a Dios. Porque es que cuando la persona está, por eso le estoy diciendo, cuando la persona no tiene a nuestro Señor Jesucristo, está para recibir, para recoger todo lo que le venga. Y entonces cuando la persona, hay muchas veces que oye la voz aquí y dice, tú no sirves para nada. Y es el mismo enemigo, tú no sirves para nada, mátate. ¿Tú qué haces aquí? Y él dice, no es que me tengo que matar, es que me tengo que matar porque yo aquí no sirvo. No, aquí antes tenemos que buscar la salvación, aquí antes tenemos que buscar la vida eterna. Entonces, ir al éxito sin Dios, comenzamos a descender, comenzamos a bajar, comenzamos a caer. Mientras más alto subas, más alto caerás. Es como, pastor, perdón, es como cuando anhelamos subir un palo de coco y de un momento por eso es que el dicho lo dice. Caemos como cocos. Por eso es que el dicho lo dice, sube como palma y cae como coco. Entonces, entre más alto esté, más golpe grande. Claro, por eso este tema precioso es que también tenemos que gozarnos, porque de verdad que hemos aprendido mucho también de esto y nos falta mucho para aprender. De verdad que una vida sin Dios, ¿qué es lo que trae? Te llevará
trae consecuencias negativas, pastora. Mire, cuando la persona está sin Dios y no le pide la dirección a Dios para hacer las cosas, esa persona está actuando como cuando usted coge un barrilete a subirlo para arriba, cuando lo lleva la brisa, cuando lo lleva la brisa para ir coger. Y hay veces que no sube, hay veces que se estrella contra la tierra. Sí, entonces una vida sin Dios te lleva a tener deseos, a tener pasión, a tener esa ansiedad por el dinero. Pero mire usted una cosa, cuando por ejemplo hay veces que la persona, cierto, la persona cuando tiene ansiedad, nosotros tenemos que la ansiedad de nosotros, lo primordial, debe ser de nuestro Señor. Debe ser de buscar de la presencia de Jesucristo. Debe ser de perfilarnos un momentico, tan siquiera en el día brindarle a nuestro Señor, tan siquiera una horita todos los días. Bueno, vamos a mirar este pasaje también y estamos en el libro de Eclesiastés. Y mire lo que nos dice el capítulo 5, versículo 11, dice: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su sueño, sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Como quien dice, quiero más para el colchón, quiero más para el colchón. Sí, eso es lo que pasa, pastora, eso es lo que se llama insomnio, que en la noche no los deja dormir, está una cosa que le taladra en la mente. Es que me falta plata todavía, tengo que hacer esto. No, uno tiene que hacer un paréntesis. Mire usted una cosa, hay muchas veces que la gente dice, vea, fulano, lo invito para tal parte, lo invito a la iglesia. Y le dice, no, es que no, porque yo mañana tengo que ir a tal parte que ve con fulanito a hacer un negocio por allá. Entonces, mire usted una cosa, está poniendo primero lo terrenal de primero, en el primer lugar. Y el primer lugar tenemos que dárselo a Dios. Amén. Entonces vemos aquí, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendran nada les queda en su mano. Pero salió del vientre de su madre desnudo, y así vuelve llegando tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en sus manos. Ahí está diciendo la palabra de Dios, vea, En pocas palabras, puedes trabajar mucho, pero quedas sin nada. Lo que le está ocurriendo al ser humano aquí y le ocurre en cualquier parte del mundo. Porque es que hay veces que la gente corre para tener, ¿cierto? Para tener, y entre más tiene, más quiere más. Pero mire usted una cosa, si nosotros, por eso estamos diciendo, que nosotros el día que partamos de aquí, si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quedamos pobrecitos, quedamos sin nada. Por eso es que nosotros nacemos... Porque la riqueza más grande es tener a Cristo, pastor. Mire, pastora, vea, nosotros nacemos sin nada, sin ropa, nacemos sin nada. Y así nos vamos sucesivamente, nos vamos sin nada también. Entonces, si nosotros nos vamos a poner la mirada en las cosas terrenales, estamos perdiendo el tiempo. Y miremos otro versículo más, que no estamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Mire lo que la palabra está diciendo. Es ella la que está hablando y nosotros estamos solamente escuchando. Y mire lo que dice la palabra, y dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Aún le habla a la iglesia, pastor. Claro. Porque es que mire que hay personas que cuando, como lo que decía el pastor ahorita, hay personas que cuando empiezan a tomar dinero, es que ni a los servicios vienen, siempre están ocupados, hay algo que hacer para ellos, aún más bien se apartan para no cumplir con sus obligaciones. Mire, por eso en la iglesia dice en la viña del Señor hay de todo.
No vaya a creer una cosa, que por eso es que la palabra de Dios dice, no todo el que diga Señor, Señor estará En el reino de los cielos. entra al reino de los cielos. O sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. En el día que vaya a decir en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, ahí vamos a votar ese conformismo, pastora. Sí. Que porque yo soy profesor, que porque yo soy maestro, que porque yo soy líder, que porque yo soy pastor, que porque yo soy evangelista. No, aquí el que no lo haga bien, perdió su tiempo. Perdió su tiempo. Sí, porque no te de aprovechar bien el tiempo mientras que estemos en esta tierra. Busquemos de la presencia de Dios. Mire que termina, fueron traspasados los muchos dolores. Mire, pastora, me llena de atención. Dice que el raíz de todos los males, ¿cierto? Es el amor al dinero. El amor al dinero. Por eso estamos diciendo, no es que el dinero sea malo. No, la Biblia no está diciendo eso. O sino que nosotros estemos poniendo el dinero por sobre de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, el Señor Jesucristo. Sí, vea, si a mí me está llegando dinero, yo le estoy dando la gloria y la honra a Dios. Y le estoy rindiendo tributo a Dios. Pero hay muchas veces que la gente, por ejemplo, ya le pone la mirada al carro. Ya no le pone la mirada al carro, ya le pone la mirada a las 4 o 10 casas que tiene. Ya si tiene 10 casas, tiene ganas de tener las 20. Entonces, mire usted una cosa, ese es el amor al dinero. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar trompezándonos, nos vamos a buscar haciendo lo imposible. No, honradamente. Haciendo lo imposible para buscar dinero. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para buscar a nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí vamos a mirar algo, y es que no es malo tener riquezas. Malo es amar lo que tienes, lo que usted acaba de hablar, pastor. Porque es que mire usted una cosa, nosotros tenemos que apropiarnos de las cosas benditas, de las cosas buenas, porque las bendiciones vienen de parte de Dios. Y si Dios, por ejemplo, es que somos malos administradores en ocasiones. Dice mi siervo, vea, casualmente la mala administración es la que lleva, por ejemplo, a muchos pastores al colapso. A todas las personas. A todas, por ejemplo, general. A muchos pastores, a muchos líderes, a muchos allegados a la iglesia, que el amor al dinero, primero que todo, es el dinero. Los desvía. Entonces, mire usted una cosa, ¿dónde está? La fe es una certeza de lo que uno no está viendo, ¿cierto? Y el dinero lo está viendo la persona, entonces está buscando lo que está viendo. Pregúntate, lo que tienes, lo que Dios te ha permitido, ¿le ha quitado el primer lugar a Dios en tu vida? Analízalo, llévatelo al corazón y respóndete en el silencio allí en ese lugar para que corrijas esos errores. Nosotros el primer lugar se lo debemos de dar a nuestro Señor Jesucristo. Porque es que nosotros sin nuestro Señor Jesucristo, mire usted una cosa, vea, y tenga la plena seguridad que bajo de aquí del cielo es donde vivimos todos, aquí. Pero sobre el Señor no vive nadie. Entonces cuando nosotros estamos mirando y estamos poniendo la mirada en las cosas terrenales, eso estamos buscando. Estamos perdidos. Estamos más perdidos. Entonces la primera prioridad es Dios. La segunda prioridad es tu esposa. La tercera prioridad son tus hijos. Y la cuarta prioridad es el ministerio o el trabajo. Porque estos son prioridades. Sabemos de que papá y mamá también están allí, pero la Biblia dice, hónralos. Entonces, estamos hablando de prioridades. Cuando estamos hablando de una prioridad, es algo que está de primero. Sí. Algo que está urgente. En primer lugar. Si estamos hablando de que la primera prioridad es nuestro Señor Jesucristo, ese es el que nosotros tenemos que poner en el primer lugar. Porque nosotros, obvio, porque es que mire usted una cosa, el Señor hizo al hombre y le hizo su compañera. Y perfecto. Y entonces mire usted una cosa, ¿por qué? Por causa de la desobediencia el hombre está pasando consecuencias y la seguimos pagando. Y el infierno existe. Así, amigo, vemos que si tú no tienes a Dios en el primer lugar, te vas a volver una persona avara, ambiciosa y egoísta. Y la persona que es egoísta, ambicioso, está muy lejos de la presencia de Dios, yo.
Sí, Porque es que Señor. mire usted una cosa, cuando la envidia, por eso hay veces que nosotros decimos que los grupos armados son los que tienen que desarmarse y nosotros tenemos que desarmar nuestros corazones. ¿Quiere que le diga, sabe por qué, pastora? Porque nosotros hay veces que tenemos en los corazones de nosotros, tenemos un arsenal que nosotros no lo sentimos. Y nosotros, pero la gente de afuera sí lo ve. Porque es agresivo, el cristiano es agresivo, el cristiano es blasfemo, el cristiano es... Entonces, mire usted una cosa, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos hablando de personas que no han cambiado, no han sido transformadas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esas cosas negativas, nosotros tenemos que entender que, o sea, por eso dice la Escritura, los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces, de la iglesia, de la casa donde vivimos, pero nosotros tenemos que buscar el único amigo y el único que Fiel. se llama Jesucristo. Así que te voy a invitar aquí a este versículo de la cual vamos a terminar y queremos que con esto puedas, que te quede más claro este tema y es capítulo 3, el 1 en adelante, dice. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, gritando, impios, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Mire, cuando estamos hablando ahí desde que comenzó a leer usted los versículos, está hablando toda la blasfemia que el hombre tiene aquí sobre la tierra en contra de nuestro Señor. Nosotros el corazón lo tenemos que limpiar. Por eso yo le estaba diciendo que hay veces que nosotros tenemos arsenales en nuestro corazón porque tenemos odio, rencor. Cuando la persona está haciendo, o sea, yo personal... Lo que no le agrada a Dios, lo malo. No, y yo personal, es que yo soy así, es que yo hago esto. Así me tienen que querer. Y así me tienen que querer porque yo no voy a cambiar, a mí no me cambia nadie. Qué palabra tan deshonesta, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con el hombre sin Dios? El hombre sin Dios está en el camino equivocado. Y más adelante, cuando parta, tendrá que rendir cuentas a Dios y el infierno existe. De toda palabra ociosa que salga de la boca del hombre hay que darle cuenta a nuestro Señor Jesucristo. De todo lo que hagamos en esta tierra. De todo. Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Que la paz de Dios esté con ustedes. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes, llegar a sus hogares, a sus corazones y a sus casas y que Dios los bendiga ricamente.